Hola, en este nuevo análisis vamos a meternos de lleno en los riesgos fundamentales que se derivan de las condiciones de seguridad en cualquier entorno de trabajo. Antes de arrancar, vamos a pararnos a pensar un momento. ¿Somos de verdad conscientes de los peligros que nos rodean en el día a día? Esos que por costumbre ya ni vemos, pero que pueden provocar un accidente. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por definir los pilares del riesgo. Luego analizaremos los lugares de trabajo, las herramientas, el riesgo eléctrico y por último, los incendios. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por la base. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de riesgos derivados de las condiciones de seguridad? Vamos a definirlo bien. Pues mirad, la clave está aquí. No estamos hablando de conceptos abstractos ni de teorías. Nos referimos a elementos físicos, tangibles, que están ahí, en el lugar de trabajo, y que si no se controlan bien, pueden causar un accidente. Son cosas que se pueden ver y tocar. Una vez definida la base, entramos en la primera gran categoría de riesgo. Vamos a analizar el propio espacio físico donde trabajamos, el continente, y las condiciones que debe cumplir. Y la verdad es que los peligros aquí son de lo más variado. Tenemos desde los riesgos más evidentes, como un agujero en el suelo, hasta otros que a veces subestimamos, como un simple suelo resbaladizo, o, algo muy importante, la falta de orden y limpieza, que es causa de muchísimos accidentes. Para evitar estos riesgos, la normativa es muy clara y empieza por lo más básico, las dimensiones. La primera cifra a recordar es esta: 3 metros de altura mínima del suelo al techo. Es verdad que en oficinas o locales comerciales esta cifra puede bajar a 2,5 metros. El siguiente requisito tiene que ver con el espacio en horizontal. Cada persona necesita como mínimo 2 metros cuadrados de superficie libre para poder moverse y hacer su trabajo sin agobios y de forma segura. Pero el espacio no es solo una cuestión de superficie, ¿eh? También se mide en volumen. La normativa exige al menos 10 metros cúbicos por persona. Y esto es fundamental para asegurar una buena ventilación y una movilidad adecuada. Claro que las dimensiones no lo son todo. Además, se exigen medidas de protección muy concretas. Los suelos tienen que ser estables, las barandillas son obligatorias si hay un desnivel de más de 2 metros y, algo que es absolutamente crítico, las vías de evacuación y las salidas de emergencia deben estar siempre despejadas. Bueno, ya hemos visto el dónde, el espacio de trabajo, pasemos ahora a analizar el con qué, es decir, las herramientas, las máquinas y cómo la tecnología introduce nuevos riesgos. Las máquinas presentan un abanico de peligros muy amplio. Los más obvios son los mecánicos, como un atrapamiento o un corte, pero no podemos olvidarnos de los riesgos eléctricos o térmicos. Y ojo, mucho ojo con los ergonómicos, que son más silenciosos pero causan trastornos musculoesqueléticos a largo plazo. Aquí tenemos un punto muy interesante: cómo la tecnología moderna está cambiando la naturaleza del riesgo. Un robot industrial, por ejemplo, puede eliminar el riesgo de levantar cargas pesadas, pero a cambio introduce otros, como el impacto por un movimiento inesperado. Y no solo eso, también surgen nuevos riesgos psicosociales, ligados a una menor autonomía del trabajador o a una mayor carga mental. Entramos ahora en uno de los temas más serios: el riesgo eléctrico. A ver, en términos de porcentaje no es el que más accidentes causa, pero sus consecuencias suelen ser gravísimas, a menudo mortales. Exactamente. ¿Qué es el riesgo eléctrico? Pues es cualquier peligro que tenga su origen en la corriente. Esto incluye el típico calambrazo por contacto directo, pero también el contacto con la carcasa de un equipo defectuoso, las quemaduras brutales que puede provocar un arco voltaico e incluso las lesiones por una caída después del shock. Y el impacto en el cuerpo humano puede ser devastador. Desde la tetanización, que es esa contracción muscular que te impide soltar el cable, hasta la fibrilación ventricular, que es básicamente una parada cardíaca. La gravedad final va a depender de factores como la intensidad de la corriente, el tiempo que dure el contacto y el recorrido que haga por nuestro cuerpo. Para gestionar un riesgo tan grande existe un protocolo que es sagrado, innegociable. Son las 5 reglas de oro, y es vital seguirlas en este orden. Primero, cortas la tensión. Segundo, bloqueas para que nadie pueda rearmarla por error. Tercero, verificas que de verdad no hay tensión. Cuarto, pones a tierra y en cortocircuito, que es un seguro de vida por si todo falla. Y quinto, señalizas la zona de trabajo. No es una sugerencia, es la única forma segura de trabajar. Por lo tanto, el mensaje principal, el que tiene que quedar grabado a fuego, es este: siempre que sea posible, el trabajo en una instalación eléctrica se hace sin tensión. Es, sin ninguna duda, la medida de prevención más eficaz que existe. Y vamos con el último bloque, el riesgo que puede pasar de un pequeño susto a una catástrofe total en cuestión de minutos: el incendio. Para saber cómo apagar un fuego, primero hay que entender qué necesita para existir.
Siempre se ha hablado del triángulo del fuego, pero el modelo correcto es el tetraedro. Se necesitan 4 cosas a la vez: algo que arda, el combustible; oxígeno, que es el comburente; una fuente de calor, la energía de activación; y el cuarto elemento, la reacción en cadena. La extinción consiste simplemente en eliminar al menos uno de ellos. Y aquí está una de las claves más importantes. No todos los fuegos son iguales, y por tanto no todos se apagan con lo mismo. Usar el agente extintor equivocado es un error crítico. Por ejemplo, echarle agua a un fuego de aceite en una cocina o a un cuadro eléctrico no solo no lo apaga, sino que puede provocar una deflagración. Cada clase de fuego tiene su extintor adecuado. Y terminamos con un dato que es realmente sobrecogedor y que hay que tener siempre presente. En un incendio, la mayor amenaza no son las llamas. La principal causa de muerte es, de lejos, la inhalación de los gases tóxicos que se generan en la combustión. Bien, hemos identificado las amenazas y conocemos los protocolos para mitigarlas. Esto nos deja con una última reflexión. Ahora que conocemos los riesgos, la pregunta es: ¿cuál es el siguiente paso que cada cual puede dar de forma proactiva para hacer más seguro su propio entorno de trabajo? En el día a día del trabajo, a menudo los peligros más grandes no son los que se ven a simple vista. Hoy vamos a poner el foco precisamente ahí, en esos riesgos que se esconden en cómo trabajamos, en cómo nos sentamos o en cómo nos relacionamos. Hablamos, claro, de los riesgos ergonómicos y psicosociales. Y para que veamos la dimensión del problema, vamos a empezar con un dato que es cuanto menos impactante. Un 60%. Fijaos, este es el porcentaje de los daños laborales que tienen que ver directamente con el sistema musculoesquelético. Una cifra brutal que nos obliga a preguntarnos, ¿qué está pasando exactamente en nuestros puestos de trabajo? Pues bien, para entenderlo a fondo, hemos organizado este análisis en 5 puntos clave. Primero, nos meteremos con los riesgos ergonómicos, tanto la carga física como la mental. Después, daremos el salto a los riesgos psicosociales, hablando del estrés y del acoso. Y para terminar, que es lo más importante, veremos qué medidas se pueden tomar. Así que sin más, vamos a ello. Empezamos por el principio, los riesgos ergonómicos. Estos son los que surgen de la propia carga de trabajo y del diseño del puesto. Y la primera dimensión que vamos a explorar es quizá la más evidente, la más tangible de todas, la carga física. A ver, la definición de carga física parece muy directa, ¿verdad? Son todas esas exigencias físicas que el cuerpo soporta al hacer una tarea. Pero ojo, no pensemos solo en levantar cajas pesadas. Esto incluye desde la tensión que se acumula en el cuello por mirar una pantalla durante horas hasta el esfuerzo repetitivo de un montaje en cadena. Va mucho más allá. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el problema se puede desglosar en 3 factores principales. Por un lado, las posturas forzadas o mantenidas durante mucho tiempo. Por otro, los movimientos repetitivos. Y por último, la manipulación manual de cargas. Estos 3 son, de lejos, los principales responsables de la tensión física y, de hecho, la principal causa de enfermedad profesional en muchísimos países. Y claro, la consecuencia directa de una carga física que no se gestiona bien son los famosos trastornos musculoesqueléticos, o TME como se les conoce. Hablamos de alteraciones en músculos, articulaciones, tendones, nervios. Son el resultado visible de ese desgaste acumulado y la razón de ser de ese 60% que veíamos al principio. Todo está conectado. Muy bien, dejamos por un momento el cuerpo para centrarnos en la mente, porque la ergonomía no es solo una cuestión física. Vamos a ver ahora cómo el trabajo también nos exige un esfuerzo cognitivo importante. La carga mental se define por el nivel de actividad intelectual que nos pide una tarea. Aquí ya no hablamos de fuerza o posturas, sino de cuánto tenemos que pensar, que procesar, que decidir. En el fondo, es la relación que hay entre la cantidad de información que nos llega y la capacidad que tenemos para manejarla en el tiempo que se nos da. Por lo tanto, el punto clave es que la carga mental se dispara cuando aumenta la cantidad de datos que hay que manejar, cuando las decisiones son más complejas y, sobre todo, cuando el tiempo para reaccionar aprieta. Si estos 3 factores no están bien equilibrados, el resultado es la fatiga mental. Y este esquema lo resume perfectamente. A la izquierda, la carga física, que tiene que ver con el cuerpo. A la derecha, la carga mental, que tiene que ver con el cerebro. Ambas son 2 caras de la misma moneda, la ergonomía. Y las 2, si se gestionan mal, acaban llevando a la fatiga y al desgaste. Damos un paso más y entramos en la siguiente gran categoría, los riesgos psicosociales. El origen de estos riesgos está en cómo se organiza y se gestiona el trabajo y en cómo esto nos impacta psicológicamente. Y empezamos, como no, por el más conocido de todos, el estrés. El estrés es, podríamos decir, el principal síntoma de los riesgos psicosociales.
En esencia, es una reacción de desequilibrio. Aparece cuando sentimos que lo que el trabajo nos exige supera nuestra capacidad, nuestros recursos o nuestras necesidades para hacerle frente. Es una respuesta general a un montón de factores negativos del entorno laboral. Y ojo, porque cuando el estrés se vuelve crónico, se puede manifestar de formas muy específicas. Una de ellas es el conocido burnout o síndrome de estar quemado, que no es solo estar cansado, es un agotamiento emocional profundísimo, una especie de cinismo hacia el propio trabajo. Y por otro lado tenemos el tecnoestrés, esa ansiedad que genera la presión de estar siempre disponible, la sobrecarga de información y la necesidad de adaptarse sin parar a nuevas herramientas digitales. Y ahora vamos a abordar una de las formas más duras y destructivas de riesgo psicosocial, el acoso en el lugar de trabajo, lo que comúnmente se conoce como mobbing. Esta es la definición formal, y es crucial que nos fijemos en las palabras clave. Habla de violencia psicológica extrema, lo que ya nos dice que esto no es un conflicto normal y corriente, y menciona una relación asimétrica de poder, que es una pieza fundamental para que podamos hablar de acoso. Para que una situación se clasifique técnicamente como mobbing, es imprescindible que se cumplan todos y cada uno de estos componentes. Es decir, no vale un incidente aislado. Tiene que ser una conducta sistemática y prolongada en el tiempo. Tiene que haber un desequilibrio de poder, ya sea formal o informal. Debe ocurrir en el trabajo. Y lo más importante, tiene que generar un riesgo real para la salud de la víctima. Si falta uno de estos elementos, legalmente no es mobbing. Y para que esto no suene tan abstracto, aquí tenemos ejemplos muy concretos de cómo se materializa el acoso. Puede ir desde ataques a la organización del trabajo, como asignar tareas inútiles o imposibles, hasta ataques a las relaciones sociales, aislando a la persona para que nadie hable con ella. También pueden ser ataques a su vida privada, agresiones verbales, rumores o incluso amenazas. Son tácticas claras para minar a la persona. Bueno, hemos analizado los problemas en profundidad. Ahora es fundamental que cambiemos el chip y nos centremos en las soluciones. ¿Qué se puede hacer para prevenir y protegerse frente a estos riesgos psicosociales? El objetivo final de toda esta gestión de riesgos no es otro que buscar el equilibrio. Se trata de diseñar entornos de trabajo que cuiden y protejan el bienestar de las personas, algo que, por cierto, al final beneficia a toda la organización. La clave es ser proactivos, no reactivos. El enfoque para actuar se suele dividir en 3 niveles. El primero son las medidas organizativas que van a la raíz del problema, como puede ser rediseñar una carga de trabajo o tener protocolos antiacoso muy claros. El segundo nivel son las medidas de afrontamiento, que buscan dar herramientas a la plantilla, como por ejemplo formación en gestión del estrés. Y el tercero, las medidas de rehabilitación, que ya actúan cuando el daño se ha producido, ofreciendo apoyo psicológico o adaptaciones del puesto de trabajo. Esta cita, sacada del material de origen, lo resume todo a la perfección. Muchos de estos riesgos no son fruto de la casualidad, son la consecuencia directa de un mal diseño organizativo, de una mala configuración del trabajo. El problema, muchas veces, es sistémico. Y cerramos con esta pregunta que es más bien una reflexión, porque más allá de las políticas de empresa y los protocolos, la creación de un entorno de trabajo que sea de verdad saludable es una responsabilidad compartida. Nos deja pensando en qué papel juega cada persona, qué capacidad de acción tenemos todos para fomentar el bienestar en nuestro día a día laboral.